Buenos días. Para terminar con patología mamaria, vamos a ver en esta clase breve cómo debemos, o los parámetros que debemos considerar cuando confeccionamos un informe histopatológico. Dentro de los factores pronósticos que tenemos que consignar en un informe histopatológico de un carcinoma de mama, usamos el score histológico de Nottingham, que evalúa tres parámetros que son la formación de túbulos, el pleomorfismo nuclear y el conteo mitótico. Cada una de estas variables le da al score un valor 1, 2 o 3 y con la suma de los mismos se obtiene el grado. Entonces, empezamos analizando la diferenciación glandular o la formación acinar o tubular y consideramos un score 1 cuando más del 75% del área tumoral presenta la formación de estructuras tubulares o glandulares, el score 2 cuando estas estructuras están presentes entre un 10 o un 75% del área tumoral, y el score 3 cuando menos del 10% del área tumoral presenta estas formaciones glandulares o tubulares. Algunos ejemplos donde mostramos acá un adenocarcinoma de mama y donde podemos ver que prácticamente toda la imagen muestra esta diferenciación glandular o tubular, lo cual podría corresponder a un score 1. En esta otra imagen podemos observar que si bien persisten algunas luces glandulares como las que estoy señalando, hay otros sectores ya de crecimiento menos diferenciado. Acá tenemos otra luz glandular y esto podría corresponder a un score 2. Y esta otra imagen a un score 3 donde prácticamente toda la imagen nos está mostrando una proliferación neoplásica que adopta un crecimiento difuso, poco diferenciado, en el cual no hay luces glandulares. Y acá otra imagen mostrando que existen escasas formaciones de luces. Acá tenemos resumidos los distintos grados del score de Nottingham, que desde un punto de vista de la formación de túbulos, el grado 1 correspondería a bien diferenciados, el score 2 a moderadamente diferenciados y el grado 3 o score 3 a poco diferenciados, como estamos viendo en estas imágenes. El segundo parámetro es el pleomorfismo nuclear y acá también se asigna score 1, 2 y 3 dependiendo del tamaño y el pleomorfismo nuclear justamente. En el score 1 los núcleos son pequeños, con discreto aumento de tamaño si los comparamos con las células epiteliales ductales normales. Las mismas presentan bordes regulares, cromatina uniforme y discreta variabilidad en cuanto a su tamaño. En el score 2, las células se hacen más grandes que las normales, los núcleos vesiculosos pueden tener nucleolos prominentes y acá ya hay una moderada variabilidad en cuanto a la forma y tamaños celulares. Y el score 3, los núcleos vesiculosos, nucleolos prominentes, con marcada variabilidad en forma y tamaño y ocasionalmente pueden verse también formas bizarras pleomórficas. Y el índice mitótico también se asigna un score de 1, 2 y 3, considerando el score 1 pocas mitosis, 3 mitosis por milímetro cuadrado, el score 2 4 a 10 mitosis y el score 3 más de 8 mitosis por milímetros cuadrados. Muchas veces los milímetros cuadrados son sustituidos por campos de gran aumento, o sea, mitosis por campos de gran aumento. Entonces, de la suma de las distintas variables, la formación de túbulos, el pleomorfismo nuclear y el índice mitótico, sale el grado total o global de Nottingham. Entonces, habrá tumores que son grado 1, cuando la suma de estas tres variables esté entre los valores 3, 4 y 5, grado 2, el score 6 y 7, y grado 3, 8 o 9. Por supuesto que a mayor grado, mayor pleomorfismo, menor diferenciación. Bueno, también empleamos técnicas de inmunohistoquímica en carcinoma de mama y es muy importante detectar en todos los tumores mamarios, en todos los adenocarcinomas, los receptores hormonales. Existen de dos tipos, los receptores de estrógeno y los receptores de progesterona. Con respecto al receptor de estrógeno existen dos isoformas diferentes, conocidas como alfa y beta, ambas de localización nuclear. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno hace la determinación de inmunohistoquímica, si la célula es positiva para estos receptores, se va a colorear únicamente el núcleo de la célula tumoral. Esto es muy importante. La isoforma alta es codificada por un gen ubicado en el cromosoma 6, es una proteína de 66 a 70 kilodalton de peso molecular y fíjense que se expresa en tejidos específicos como mama, útero y vagina. Tejidos específicos normales,
como también en sus proliferaciones neoplásicas. Y la isoforma beta es codificada por un gen ubicado en el cromosoma 14, tiene un peso molecular inferior, 58 a 62 kilodaltos, y se expresa en diferentes tejidos como puede ser sistema nervioso central, aparato cardiovascular, inmune, urogenital, tubo digestivo y pulmón. El receptor de progesterona también presenta dos isoformas diferentes, también denominadas alfa y beta, y ambas son de localización nuclear. O sea, esto de la localización nuclear es común para ambos tipos de receptores, estrógeno y progesterona. La expresión de los receptores de progesterona ocurre en células acinares de la mama, también en el endometrio. Por ejemplo, en la fase proliferativa, se observa positividad intensa en las glándulas y el estroma, al igual que el receptor de estrógeno. Y en la fase secretora hay ausencia en la expresión glandular y hay una variable expresión estromal. Y también se expresa en las células musculares lisas del miometrio. Bueno, acá esto es para mostrarles, por ejemplo, un grupo de células. La positividad, fíjense que marca el núcleo de la célula, si bien es un gráfico, y que va aumentando, o sea, puede ser una célula positiva, entonces ya el tumor es hormonodependiente. ¿Qué quiere decir? Que tiene receptores hormonales, tanto para estrógeno como para progesterona. Se hacen las dos determinaciones. Entonces, una célula positiva, ya hablamos de hormonodependiente. O pueden ser más, o pueden ser el 100% de las células positivas. Y otra cosa a tener en cuenta es la intensidad de coloración, débil, moderada e intensa. En esta imagen histológica podemos ver un ducto mamario normal, donde las células, que lo que está apareciendo de marrón son los núcleos coloreados por los receptores hormonales, en este caso un receptor de estrógeno, y acá también estamos viendo una proliferación neoplásica donde algunas de las células neoplásicas son positivas para este receptor hormonal. Fíjense que, como les decía antes, marca los núcleos. ¿Por qué hago tanta insistencia en esto? Porque muchas veces hay positividad citoplasmática con los receptores, pero esos son negativos porque ya dijimos que estos dos marcadores se expresan a nivel nuclear. Bueno, acá otra imagen a menor aumento de un carcinoma de mama, donde podemos ver la coloración amarronada de los núcleos de las células positivas del carcinoma. Estos también son receptores de estrógeno. A mayor detalle, fíjense que es muy delimitada, es nuclear, claramente positivo. Acá tenemos otra imagen, este es un receptor de progesterona, sigue marcando los núcleos. Acá tenemos una estructura ductal normal y acá una proliferación neoplásica. Lo que les decía antes, marca tanto en el tejido mamario normal como en la proliferación neoplásica. Bueno, a mayor detalle, una neoplasia mamaria infiltrante, un carcinoma infiltrante con mucha desmoplasia, las células tumorales positivas para receptor de estrógeno, para receptor de progesterona. Fíjense que acá hay formación de luces glandulares neoplásicas y esto que estoy marcando corresponde a estroma desmoplásico. Otra imagen con positividad para receptor de estrógeno en las estructuras ductales y acá ya un crecimiento más sólido. Bueno, y a más aumento para que sigan viendo la positividad. Además de los receptores hormonales, en forma rutinaria se determinan los carcinomas de mama por técnica de inmunohistoquímica, el ER2. El ER2 es un factor de crecimiento epidérmico con receptor tipo 2, conocido con el nombre de ER2-Neu o CERV2. Es una proteína que se localiza en el brazo largo banda 21 del cromosoma 17 y codifica la síntesis de la proteína CERV2. Es una glucoproteína de transmembrana que pesa 185 kilodaltons, muy similar al epidermal growth factor receptor, con actividad tirosinoquinasa que es estimulada por la glucoproteína 30. La presencia de CERV2 o ER2 es un indicador de mal pronóstico. Acá esta es la morfología, una proteína de transmembrana que tiene un dominio extracelular, un dominio intracelular y un dominio de transmembrana. Como les decía antes, es un receptor de membrana tirosinoquinasa que fue descubierto originalmente a partir de una línea celular
de neuroblastoma de rata llamado NEU. Otro grupo de investigadores encontraron homología entre el ER2 con el factor de crecimiento epidérmico humano, el Epidermal Growth Factor Receptor, llamándolo receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano, y de ahí surge el término de ER2. Es un proto-oncogen cuya activación produce la transformación maligna, aumentando la proliferación celular e invasividad de las células. En los cánceres humanos, el ER2 se activa a través de una amplificación génica, que es una mutación genómica donde un pequeño fragmento de la banda del cromosoma 17q12 Q21 se multiplica en una célula hasta 500 o más pliegues. La amplificación del gen ER2 conduce a la sobreexpresión de su producto proteico, y esa proteína sobreexpresada perturba las redes de señalización de la familia de receptores ER. El ER2 carece de ligandos propios y actúa formando heterodímeros con el Epidermal Growth Factor Receptor y otras moléculas al unirse a sus ligandos. En los años 90 se descubrió anticuerpos contra el dominio extracelular de esta molécula de ER2 que inhibía el crecimiento de las líneas celulares positivas del mismo. Ese anticuerpo se llamó trastuzumab, el nombre comercial fue Herceptin, y es un fármaco que actúa bloqueando o inhibiendo el crecimiento tumoral, porque dijimos que cuando hay sobreexpresión de esta molécula estamos en presencia de un tumor de mal pronóstico. En el cáncer de mama se estima que entre el 15 o 25% de estos tumores sobreexpresan ER2, o sea, este porcentaje 15 a 25% son los que tienen mal pronóstico. Y se describió también que en la enfermedad de Paget de la mama casi siempre hay positividad para esta molécula, o sea, el ER2. No se usa solamente para cáncer de mama porque también se está indicado en otras neoplasias como puede ser el carcinoma de endometrio, el carcinoma gástrico y el carcinoma de ovario, entre otros. Bueno, ¿cómo se interpreta o cómo se mide la sobreexpresión y amplificación de ER2? Lo podemos hacer por inmunohistoquímica o también se puede hacer por técnica de Fish. En inmunohistoquímica se clasifican o subdividen en 4 y que están numerados de 0, 1 más, 2 más o 2 cruces y 3 cruces. La categoría 0 y 1 son considerados negativos, en las cuales no hay tinción o la tinción de la membrana celular se ven en un porcentaje menor del 10% de las células tumorales. Entonces, estos dos, 0 y 1, se consideran negativos. Que haya 2 cruces implica que hay una tinción débil a moderada, completa de la membrana lateral o vasolateral en un porcentaje mayor a 10% de las células tumorales, y esto es dudoso o equívoco, como dice acá. Y si hay positividad, hablamos de 3 cruces cuando hay tinción intensa completa de las membranas lateral o vasolateral en un porcentaje mayor al 10% de las células tumorales. Además, el 3 cruces tiene una coloración muy fuerte y esto es positivo. Ahora, ¿cómo se interpreta? Los grados 0 o 1, como les dije, son negativos. El paciente va a recibir el tratamiento hormonal o el tratamiento que el oncólogo le indique. Si tenemos un ER2, 2 cruces, quiere decir que es dudoso, a este paciente se le indica sobre el mismo taco de biopsia que haga un FISH. Un FISH, que quiere decir la amplificación genética para ver si hay sobreexpresión o no de esta molécula. Y si es 3 cruces, quiere decir que es positivo, el paciente puede recibir tratamiento con Herceptin o contra la droga inhibidora del ER2. Bueno, como dijimos, es una proteína, colorea los citoplasmas, va como delineando las células. Acá este bajo aumento podemos ver células neoplásicas con positividad para ER2. Esto podría corresponder a una coloración intensa a un 3 cruces. Vamos a ver a mayor aumento, fíjense acá. Esto es lo que les decía. La membrana celular de estas células neoplásicas están coloreadas en forma
continua y una intensidad fuerte por este anticuerpo que es el ER2. Esto sería un 3 cruces positivo. Acá también tenemos otra positividad intensa, por supuesto que representa más del 10% de la neoplasia, o sea que podemos hablar que este cuadro o esta tinción es claramente positivo y le podemos asignar 3 cruces. Bueno, acá también tenemos fuerte positividad. Y supongamos que tenemos un tumor en donde vemos esta positividad, pero el resto es negativo o lo marca muy débil. Entonces esto lo podríamos incorporar dentro de una categoría dudosa o 2 cruces donde se le indica al paciente que tiene que hacer la determinación de Fish para contar la cantidad de núcleos que amplifican y para ver si la paciente es pasible de recibir ese tratamiento. Bueno, esto podríamos corresponder a un grado 1, donde la coloración es muy tenue y afecta o abarca a pocas células neoplásicas. Fíjense que acá no las colorea. La coloración, insisto, tiene que ser de membrana. Y acá surge más o menos lo mismo que les decía con los receptores hormonales antes. A veces marca en forma difusa el citoplasma. Bueno, no, pero eso es negativo, porque esta proteína, el ER2, tiene que colorear nada más que la membrana plasmática de la célula neoplásica. Y en estos casos, esto podría interpretarse como un ER1, una cruz, que sigue siendo negativo. Fíjense que es débil, no marca en forma completa toda la membrana, entonces la coloración se asigna una cruz. Y en este caso es completamente negativo, podemos ponerle claramente un 0. Bueno, entonces acá resumimos. La inmunohistoquímica con el CERV2 puede ser no valorable o valorable. Que sea valorable puede ser resultado 0 o 1, que ya dijimos que es negativo. Puede ser 2 cruces, que es un diagnóstico no concluyente, por lo tanto le indicamos a la paciente que realice técnica de Fish y el Fish puede ser positivo o negativo. Y si es 3 cruces, hay claramente una sobreexpresión de ER2. No hace falta completarlo con Fish, pero lo podemos indicar. Y claramente el resultado es positivo. Y en este caso del 3 cruces, la paciente puede recibir el tratamiento. Bueno, también surgió la clasificación molecular del cáncer de mama y se identificaron distintos subtipos, que son los denominados tumores luminal A, que son aquellos que tienen receptor estrógeno y progesterona positivo, ER2 negativo, un índice de proliferación bajo y son los más frecuentes, que representan aproximadamente el 40% de todas las neoplasias. También tenemos el luminal B, ER2 negativo, que se caracteriza porque en este caso los receptores hormonales, estrógeno y progesterona son positivos. El ER2 es negativo, tiene un alto índice de proliferación. Y al igual que el luminal B, ER2 positivo, es otro subtipo. Acá, en este caso, serían receptores hormonales, estrógeno y progesterona positivo, acompañado de ER positivo, con cualquier índice de proliferación, representando estas dos variantes solamente el 25% de los tumores. El tercer tipo o grupo de la clasificación molecular son los tumores de mama ER2 positivos, conocidos como no luminales, que se caracterizan porque los receptores hormonales son negativos. El ER2 es positivo y representan el 20% de los tumores. Y finalmente el grupo llamado triple negativo, en donde tanto los receptores hormonales como el ER2 son negativos, se acompañan de cualquier índice de proliferación y son de baja frecuencia, pero son de muy mal pronóstico. Otro marcador que se usa en inmunohistoquímica es la proteína 53. Bueno, la proteína 53, el gen, se localiza sobre el brazo corto, banda 13 del cromosoma 17. Es un gen supresor de tumor. Codifica la síntesis de la proteína 53, que tiene efectos inhibitorios sobre la proliferación celular. Si esta proteína sufre una mutación del gen,
se produce una proteína 53 mutada y esta inactivaría a la proteína 53 normal. Tanto la proteína 53 normal como la mutada se encuentran en el núcleo de las células y la expresión de proteína 53 se asocia en general en los carcinomas de mama con tumores hormonoindependientes, o sea, receptores hormonales negativos, y eso asociado a alta agresividad tumoral. En esta imagen se pueden identificar algunos núcleos que estoy marcando positivos para la proteína 53, que como dijimos antes, es un marcador de mal pronóstico. Bueno, también usamos otros anticuerpos para identificar células mioepiteliales y en este caso, cuando se plantea la necesidad de identificar células mioepiteliales, cuando tenemos lesiones papilares que plantean diagnósticos diferenciales entre papilomas o con carcinomas papilares de la mama. Anticuerpos como la actina muscular lisa, la calponina, la proteína S100 y últimamente el SOC10, que es un anticuerpo relativamente nuevo, se emplean cuando uno quiere detectar la presencia de células mioepiteliales. La actina muscular lisa, la calponina y la proteína S100 se usan también para otros tumores, pero en este caso tienen una marcación citoplasmática de las células mioepiteliales. Mientras que el SOC10 es un factor de transcripción nuclear, como la palabra lo dice, se expresa en el núcleo o marca el núcleo de las células mioepiteliales. Algunos ejemplos, en este caso, este es un parénquima mamario, acá tenemos un ducto normal y esto parece un ducto quístico o con dilatación quística en el cual se observa en su luz esta proliferación papilar, que tiene en este sector un área más sólida. Bueno, esto puede ser un papiloma o un carcinoma papilar. En el carcinoma papilar se pierden las células mioepiteliales, mientras que en las lesiones benignas, papilomas, las células mioepiteliales persisten. Este es un detalle a mayor aumento para ver las partes más sólidas de ese papiloma que estábamos viendo, con formación de luces glandulares. Otra imagen con la histología para ver las papilas. Bueno, y acá los distintos sectores de la misma lesión. Acá tiene un patrón cribiforme, acá un patrón más sólido, acá a mayor detalle persisten las áreas quísticas y acá hace prácticamente un patrón sólido. Entonces, ante la duda de estas neoplasias podemos emplear las células mioepiteliales para detectar las células mioepiteliales. Acá es una técnica de inmunohistoquímica, esta imagen, donde realizamos actina muscular lisa y podemos ver que tanto en los ductos normales que están por fuera de la lesión, estos que estoy mostrando acá, como esta lesión hay positividad en sectores para la actina muscular lisa. Quiere decir, acá tenemos a mayor aumento el mismo marcador, que si hay presencia de células mioepiteliales, estoy en presencia de una lesión benigna. A mayor aumento, para que vean cómo se colorean con este anticuerpo, actina muscular lisa, las células mioepiteliales. Fíjense acá en estos sectores más sólidos que habíamos visto con la HIE, cómo claramente colorea esas células mioepiteliales. Entonces son ejemplos de, en este caso, de positividad para actina muscular lisa, de papilomas intraquísticos. Acá el otro marcador, la calponina, que ya les dije cumple la misma función. A menor detalle, las estructuras papilares y también la parte más sólida, como se ve acá. Y en estos sectores está mostrando parte de las células mioepiteliales. Lesiones más complejas, con positividad parcial para calponina. Perfecto. Pasamos ahora a la E-caderina, que es otro marcador, es una proteína de transmembrana dependiente del calcio y es crucial, es fundamental en la adhesión celular. La pérdida del gen supresor de la E-caderina se relaciona con la disminución de la adhesividad celular, favoreciendo así la metástasis y la pobre sobrevida de las células. La presencia de E-caderina a nivel de un epitelio ductal se demuestra porque se colorea
en forma intensa en la membrana citoplasmática. El gen de la E-caderina se localiza sobre el cromosoma 16. Y esa proteína tiene una porción intracitoplasmática, una porción intramembranosa y también un dominio extracelular. La adhesión entre las células a través de la E-caderina depende de un complejo de catenina citoplasmática que se une a la E-caderina y al citoesqueleto de actina de las células. Diferentes autores describieron la presencia de E-caderina en los carcinomas ductales, mientras que en los carcinomas lobulillares carecen de esta sustancia. Entonces, esta es la utilidad de la E-caderina. Cuando nosotros tenemos neoplasias, tumores mamarios poco diferenciados, donde no sabemos claramente si corresponde a un carcinoma ductal invasor o a un carcinoma lobulillar invasor, le podemos realizar E-caderina. Si esta proteína se expresa o es positiva, nos está marcando que la lesión es un carcinoma ductal poco diferenciado. Mientras que si es un carcinoma lobulillar, no tiene expresión de E-caderina. El gen de la caderina exhibe mutaciones bialélicas, las cuales son necesarias para la disfunción. Esta mutación es un evento temprano que ocurre en las neoplasias lobulillares y eso explica la pérdida de esta molécula. Estas mutaciones producen un producto de E-caderina que es incapaz de ligar a células vecinas, resultando una patente histológica de células no cohesivas que son completamente negativas por inmunohistoquímica. Y el ejemplo claro de negatividad para E-caderina es el carcinoma lobulillar clásico. Acá tenemos una imagen de una mama con cambios quísticos o una estructura ductal, donde se puede ver la presencia de E-caderina en el citoplasma de la célula, delineándolo. Acá lo mismo, a mayor aumento, mostrando la expresión de E-caderina. Fíjense acá, esto parece un carcinoma lobulillar, es un carcinoma lobulillar, acá tenemos una célula en el anillo de sello y no hay expresión de E-caderina. Fíjense acá, este es un carcinoma poco diferenciado donde sí se ve expresión de E-caderina en los citoplasmas celulares y esto corresponde a un carcinoma ductal poco diferenciado. Esto es el patrón de infiltración característico de los carcinomas lobulillares en fila india, una célula detrás de la otra, y la E-caderina es negativa. Entonces, esto certifica el diagnóstico de carcinoma lobulillar, la ausencia de E-caderina. Y acá otro ejemplo de un carcinoma ductal poco diferenciado con positividad para la E-caderina. Bueno, y con esto terminamos la clase. Simplemente esto fue una aproximación a los factores pronósticos que más usamos o que con mayor frecuencia usamos en la práctica diaria. Muchas gracias.